y que tu Espíritu Santo sabemos que puede fluir a través de este medio en cada uno de los hogares y las familias representadas. A ti sea toda la gloria, que sea tu Espíritu Santo solo en medio de nosotros, para que tu nombre, Señor, sea glorificado. Amén y amén. Vamos a leer la palabra, quiero que la leamos en Mateo 6, desde el capítulo 25 al 33. Es la famosa palabra del afán y la ansiedad. La palabra dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Señor, bendiga su palabra. Esto es una palabra conocida. ¿Quién no se sabe esta palabra? Si nosotros siempre decimos cada día, Señor, si viste a las aves, si le da de comer a los pajaritos, nosotros valemos mucho más que ellos. Una palabra repetida, la hemos estudiado, queremos vivirla, pero ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo cuesta vivir realmente sin ansiedad? Y ahorita que yo he estado al frente, pues todos conocen de las estacas, y que yo he estado al frente de la estaca de Caricuao. Yo digo que las estacas o las iglesias pequeñas son como esa muestra de sangre que te toman para saber cómo están la mayoría de las iglesias. O sea, a ti no te tienen que sacar toda la sangre para saber cómo estamos. Te toman un pedacito y te hacen un perfil y te dicen, mira, esto está aquí. Con la iglesia de Caricuao, que son realmente, al principio, antes de la pandemia, nos estábamos congregando 70, 80 personas. Ahorita estamos alrededor de 30, 40. La gente va viendo. No nos estamos reuniendo, ojo, a nivel físico, en una estructura, pero sí así como estamos ahorita, en un chat. Y lo que más prevalece en la vida de la gente, con lo que estamos luchando, y nosotros inclusive en nuestra propia vida, es con la angustia, con la incertidumbre. Por ahí alguien decía que depresión era exceso de pasado y que ansiedad es exceso de futuro. ¿Qué va a pasar mañana? O sea, el Señor por eso te dice, ¿por qué te preocupas qué vas a comer mañana? ¿Qué te vas a vestir? Si nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad. La ansiedad, pues sabemos que es un estado mental que se caracteriza por inquietud, por incertidumbre, por una excitación e inseguridad. Yo recuerdo que Dios, a través de esta pandemia, porque a Dios, siempre digo que a Dios esto no lo agarró eso. ¿Qué voy a hacer ahora con la iglesia que hay una pandemia? Dios sabía que esto iba a suceder. Y nos metió a cada uno en un lugar, apartados inclusive como cuerpo, que nosotros siempre necesitábamos ese contacto, el estar bajo un techo, estar bajo la dirección, ver a nuestro pastor allí, vivo, directo, a nuestros hermanos.
y nos apartó, pero yo creo que era como en ese momento, yo quiero tratar con ustedes algo persona a persona sin que hayan intermediarios, porque nosotros en la iglesia de alguna manera tenemos estamos, es importante el cuerpo, pero estamos como, siempre estamos buscando quién nos conecte con Dios de alguna manera. Y ahora es como que, ajá, ahora solito vamos a ver qué van a hacer. Y nosotros nos dimos cuenta que Dios, o sea, yo me sentí en algún momento frágil, en muchos momentos tuve miedo. O sea, Dios nos quitó las seguridades que teníamos. El estar bajo un cuerpo, mira, no, en un cuerpo no tenemos ahorita la iglesia, tenemos que conectarnos por un chat, hacer una llamada, pero no podíamos al principio tener ese contacto unos con otros por las razones obvias. Pero eso generó en mí una gran angustia. ¿Y ahora para dónde? ¿Y ahora qué hago? Nosotros hemos sido testigos de la muerte de amigos, de vecinos, de compañeros de trabajo, de hermanos de nuestra iglesia, de familiares, y eso nos fue haciendo cada vez como más frágiles, que aunque tú tengas un seguro, nada es seguro. Tú no tienes ahorita seguridad de nada. Y nos hizo como absolutamente, o sea, o dependes de Dios o vas a vivir ansioso. O sea, mucha gente ha entrado en crisis de pánico, Mari. Tú como psicólogo, me imagino cuántas personas has tenido que apoyar y dirigir. Y no solamente la gente que es psicólogo, uno ha tenido que hacerse de psicólogo y va a pedir dirección del espíritu. ¿Qué digo? ¿Qué contesto? Y muchas veces no tienes nada que contestar, sino simplemente, Señor, sé tú el que ministre. Porque a veces conociendo palabra, teniendo palabra, tú dices, ¿qué le digo yo a esta persona que está pasando por esto? Uno mismo lo ha vivido. No, yo tuve que, Dios me llevó a un proceso muy difícil, que fue la gravedad de mi mamá, la impotencia de no poder estar con ella porque estando en Venezuela no nos podíamos trasladar por las benditas semanas flexibles, radicales, y que realmente no había permiso sino hasta diciembre. Y a la vez tenía que viajar porque mi hija iba a dar a luz. Y queríamos estar, era una ansiedad y movimos cielo y tierra, el pasaje, la cosa, y se iban trancando las, no se puede, no se puede. Entró en toda esta cuestión, fue todo el tiempo radical hasta el mes de diciembre. Y yo era como nosotros, bueno, Vicente es más tranquilo, de alguna manera, y yo, vamos a buscar la salida, vamos a tocar puertas y vamos a comprar una conexión. Si estos aviones no vienen para acá, nosotros salimos y los buscamos allá afuera. Y Dios proveyó para comprar una conexión en República Dominicana, y 2 días antes de eso se cierran los vuelos a República Dominicana. ¿Ok? Cuando mi hija está dando a luz, nosotros no pudimos, teníamos un vuelo un mes antes para estar con ella en su embarazo en el último mes, no se dio. Y yo recuerdo que Vicente me dijo, mi amor, Dios nos está guardando de algo. Ay, ahí yo estallé. ¿Cómo que nos está guardando de qué? Si la gente viaja, los que tienen plata viajan, vienen, van. O sea, Dios si quiere guardarme, me guarda en un avión y entro yo en una crisis ajá, ¿por qué? O sea, Dios sí permite que otros y a mí no. Y entré en ansiedad, en angustia, o sea, como que, ¿por qué tú no dejas que yo vaya? Y llega el momento en que tú empiezas en el fondito, ¿no? Yo decía, es como cuando a ti te hacen te están ocultando y te están viendo los ritmos del corazón y te dicen, mire, por ahí hay un soplo. Así Dios aquí, mira, tienes un soplo, aquí tienes un rollo conmigo. Entonces era un estado de ansiedad en el que yo quería resolver. ¿Qué va a pasar? ¿Será que no voy a ver a mis hijos? ¿Será que no voy a ver a mi mamá que está grave? Y Dios te lleva a procesos en el que te quita todo para que seamos absolutamente dependientes de Él. Es una absoluta dependencia. Es algo que ni teniendo puedes hacerlo porque teníamos los recursos para poder comprar un pasaje y no puedes viajar. Teníamos las cosas dadas para poder ver a mi mamá y no podíamos hacerlo. Entonces, yo en el caso mío, pues, todos unos síntomas allí con estrés, la tensión se altera, teníamos esa sensación de peligro porque el COVID, yo no sé cómo cada quien lo ve y yo respeto cómo cada quien lo ve porque cada quien lo ve de cómo lo ha vivido de cerca, de los familiares o lo ha padecido.
pero esto es algo sumamente espiritual que viene, esto es un combo completo, que es una enfermedad, más pánico, más depresión, más división, o sea, es un combito completo. Y tú pierdes el control, perdemos el control. Entonces, aparte de eso, sumando lo que a uno le pasa, escucha lo de los demás, la gente con insomnio, con trastornos de alimentación, mire, yo no puedo comer, no tengo apetito, o estoy comiendo mucho, más de uno aumentó como 7, 8 kilos el año pasado. Sí, o sea, todo el mundo es come, 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 pero era una cuestión de ansiedad, o sea, no tengo nada que hacer, pásame ese pan, no tengo que pasarme ese pedazo de torta, vamos a comer todos, o sea, todo se reduce a eso, ¿no? Entonces, yo pienso que el vivir en ansiedad tiene que ver con cada uno de nosotros con el que yo soy el que tengo que resolver. Cuando el Señor dice, mira, no te preocupes, es como que no eres tú quien tienes que resolver, soy yo. Tiene que ver, cuando nosotros nos afanamos, tiene que ver con un estado de independencia. Yo sé lo que hago, yo puedo, yo tengo los recursos. Si usted está diciendo, aun cuando tenga los recursos, depende de mí. Cuando, no, cuando estamos hablando de vivir afanados, también hablamos en el que no quiero delegar, no puedo delegar porque queremos tener el control. Y no hay nada más terrible en nosotros. Y lo que Dios hizo en cada uno de nosotros, creyentes y no creyentes, fue quitar el control. Quitarnos el control. O sea, no lo tienes. No, tú no podías decir, mañana te veo. Yo citaba a un paciente y yo vivía la presión de ser odontólogo y yo tengo a un palmo picar a la boca de una gente y tener que trabajar por necesidad. O sea, tú citabas a un paciente, lo veías hoy y le dabas cita dentro de 15 días y ya no estaba el paciente. Mire, murió de COVID. Tú le decías a una persona, mi mejor amiga, nos despedimos en diciembre, yo no sé cuántos de ustedes la conocían, la hermana Ángela, que ya era de la Posada, ella murió en Ecuador y nos oramos, nos abrazamos, nos despedimos en diciembre y me dijo, nos vemos en febrero, y murió el 2 de febrero. Entonces entra como que, no, ¿qué voy a planificar? No sé qué voy a hacer. Tengo un viaje el 22 de julio del 2020, ya hoy es 24 de julio del 2021 y no he podido viajar. Entonces mira, suelta ya el control. O sea, Dios nos va llevando porque Dios está al tanto de esto. O sea, yo no creo que es el enemigo saboteándonos la vida, él se va a meter. Pero yo creo que Dios es llevándonos a camino. Suelta el control, suelta esa angustia. No eres tú el que vas a resolver, no eres tú quien va a proveer. Haz lo que te toca, es llevarnos el cada día en confiar con el Señor. Es echar nuestra ansiedad sobre Él. La palabra dice en 1 de Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Proverbios te dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia prudencia. Hay otras versiones que dicen inteligencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. El Salmo 121 nos dice, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene del Señor. Y así nosotros podemos seguir sacando versículos. Y a lo mejor a ustedes se les vendrán en este momento muchos de los que Dios les ha hablado a su vida personal y los que han tenido que para darle palabra a otros. El punto es cuánto yo tomo esa palabra para mi vida y la creo. Dios nos está llevando a vivir, como dice la palabra, cada día el afán. O sea, no te preocupes por lo que va a venir mañana. De eso tiene el control el Señor. Porque la vida de afán es como cuando tú estás en el gimnasio, te montas en una caminadora y le puedes poner la velocidad que sea y las inclinaciones y terminas cansado y en el mismo sitio. O sea, así es el afán. Correr y correr y correr y correr. Ajá, ¿y dónde estás? Afanarte, empinarte para poder crecer. No te afanes. Entonces, la confianza tiene que ver, confianza es seguridad. ¿Seguridad en quién? Ah, sí, en Dios. Pero no solamente decir, sí, yo creo en Dios, es en la certeza de la existencia de Dios. No solamente
a nivel de todo el universo, sino en mi vida, porque todo el mundo de alguna manera cree en Dios, en el soberano, el arquitecto del universo, pero ¿qué tanto todas esas cosas que le damos a Dios las estoy viviendo yo en mi propia vida? ¿Cuánto estoy segura yo que soy más importante que un pajarito y que una mata? Eso tiene que ver con mi comunión con Dios. Ya eso Dios nos ha venido llevando. O sea, no te pegues, nos está quitando los pisos de nuestra seguridad para tener que agarrarnos de Él, a juro, una absoluta dependencia. El Señor nos lleva a esperar en Él. A mí me encanta porque Él dice aquí, no os afanéis, pues diciendo, ok, después dice en el verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, nosotros a veces vivimos como los gentiles, como que si no somos hijos, como que si no somos pueblo de Dios. Ellos están, ¿por qué los gentiles buscan todas estas cosas? Se afanan, porque no tienen un Dios, porque no han conocido a un Señor. Y nosotros que tenemos al Señor, vivimos afanados como ellos. Y el Señor nos dice, no hagáis pues como los gentiles. Y luego Él dice, porque vuestro Padre dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y termina diciendo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y nosotros yo veo un afán en nosotros mismos, y uno ha vivido el proceso. A lo mejor yo puedo hablar de esto porque yo he vivido un proceso. He vivido, mire, Dios ha tratado conmigo de una manera así como que la gente te dice, uno no se pone bravo con Dios. No, sí, yo me he puesto a orar con Dios y le he hecho preguntas. Y me da miedo porque muchas veces uno sintió como un estado de indefensión. Bueno, ¿y ahora qué nos va a guardar? Pues, o sea, porque es como que el virus llegó, ajá, me llevo, porque lo vimos como con mucha autoridad y con mucho señorío aún. Oramos por este hermano y se fue, oramos por esta persona y se murió. O sea, ¿con qué autoridad viene este bicho raro a matar la vida cuando Dios lo venció en una cruz? Entonces, Dios nos lleva en esos procesos para poder tener una absoluta dependencia de Él. Y la absoluta dependencia viene cuando tú sueltas el control. Porque la gente está tranquila cuando tiene las cosas en la mano, porque es muy fácil decir, bueno, yo tengo confianza en Dios, pero tengo en la cuenta unos buenos dólares o el peso o donde usted esté. O sea, yo tengo el control porque tengo un seguro de vida. Si yo me llego a enfermar, no, mi amor, te llegas a enfermar, te intuban y te mueren. Y la plática que tienes, el seguro, se te va en 3 días en una clínica privada. O sea, entonces Dios nos ha llevado el guajá y entonces absoluta dependencia de mí. O sea, es el Señor llevándonos a esto. Y voy a terminar con el Salmo 27, que es un... Ay, lo perdí aquí, ya va. El Salmo 27, que dice, es uno de los salmos que me ha tocado en momentos de temor, en momentos de angustia, porque no era tanto lo que pasaba, lo que ha pasado, sino lo seguido. O sea, no es tanto, sino lo seguido. O sea, se murió este y al otro mes se murió el otro y ya va, pero y el otro, no, el otro está contagiado. O sea, esas cosas, y no solamente lo que trae eso, o sea, una situación económica difícil, a eso tú le añades en nuestro país una situación política, una situación sin gasolina, sin nada. Tú dices, ya va, para vivir esto, definitivamente que está pegado de la mano de Dios, porque esto es para volver loco a cualquiera. Más de uno está chiflado. Usted ve a la gente ahorita, más que todo, hablando sola, está tratando de resolver. Yo hasta dije, no, Señor, si yo vuelvo a hablar sola, yo busco un psicólogo, porque uno ve que... Y uno reprende y uno se pregunta y uno dice, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Y que aún teniendo todos los recursos, no dependemos de eso, Señor, sino de ti. Recordé que si yo no me hubiese ido, yo no hubiese tenido ese viaje en diciembre, yo no hubiese visto a mi mamá viva. O sea, yo me fui a ver a mi mamá porque tenía un viaje. Supuestamente ya tenía un viaje. Y Dios me permitió estar 4 días con ella y poderme despedir, poder abrazarla, poderla besar
Y no solamente yo orar por ella, sino ella poder orar por mí. O sea, la bendición fue mutua. Y cuando yo me vine para acá, para Caracas, mi mamá muere 4 días después. Si no, o sea, si yo no hubiese tenido ese viaje, yo hubiese pospuesto la visita a mi mamá porque era diciembre. Entonces me di cuenta que cuando volví a viajar, porque me suspenden el viaje, se le hizo un servicio al Señor. Hicimos un servicio para agradecer al Señor por la vida de mi mamá y honrar su memoria. Y era mucha gente católica y 70 personas ese día recibieron al Señor. Entonces pues me da risa porque yo le contaba al pastor y él me dice, ahora sabes por qué no viajaste. O sea, Dios preparando todo, o sea, en cuidado de todo. Y personas con las que yo tuve mucho choque de mi familia, que me atacaron porque ellos no entendían el por qué yo no podía viajar a ver a mi mamá. El viajar de Caracas a San Cristóbal era $800, $800, ida y vuelta, Vicente y yo, si no las pagamos, o sea, porque no había transporte público, ni aéreo, ni nada. Entonces, el trasladarnos de allí a San Cristóbal, 12 horas que te llevaran y después traerte a los 3 días, eran $800. No teníamos esa cantidad. Y entonces mi familia, muchos no entendieron en su desesperación porque querían que estuviera yo allá. O sea, así como que ellos te ven así como que ella tiene que estar aquí. Esa es su hija. Ella no es pastora, pues, por allá. Y entonces muchos de ellos me atacaron. Y cuando yo viajé para hacer ese servicio y estar con mis hermanos, yo iba ya preparada como que voy a poner a cada quien en su sitio. Tú sabes que tú preparas en tu mente y les voy a decir y voy a ir ahí, tenía los versículos. Yo tenía hasta un culto pues preparado para los que me insultaron. Porque somos así. O sea, bueno, yo somos así, no, yo no los voy a meter a ustedes en ese paquete, yo soy así. Y tuve que viajar pues en un autobús. Yo tenía el temor de ser contagiado porque cuando dijeron abierta el transporte, bueno, compramos un pasaje, Vicente y yo, y nos dijeron que se iba a estar con todas las medidas de seguridad. No, mire, ya habían perros, gatos y garrapatas. Y nosotros tuvimos que viajar, o sea, fue de todo. Ahí la gente se llevó los gatos, se llevó los perros, la gente tenía perros metidos entre los bolsos. A mí me picaba algo y yo veía la cartilla y digo, ¿qué es esto? O sea, una locura. Y en medio de todo, no solamente eso, sino dar gracias. Y entonces cuando yo llegué para dar un discurso a los que me habían atacado, el Señor hizo como, o sea, eso fue algo que Él solamente sabe hacer en nuestras vidas, de poder mirar a mi familia a los que, de manera diferente. O sea, cuando yo los vi me desarmé. O sea, y lo único que hice fue abrazarlos y no se discutió nada. Simplemente con el abrazo y el llorar juntos, creo que hizo Dios lo suficiente. Entonces, Dios nos ha llevado por estos procesos donde Él nos lleva a confiar y a no temer. El Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? O sea, que esto es un enunciado que te da a ti una confianza, así como que, ajá, ¿cuántos son? Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, los angustiadores y mis enemigos para comer nuestras carnes. Nosotros vivimos rodeados de angustiadores, porque esto es una persecución a la fe del creyente. Yo creo que esto es una de las grandes persecuciones que ha vivido la iglesia. No te están metiendo un tiro por negar, por aceptar a Cristo, ni te están persiguiendo, no están persiguiendo a la iglesia físicamente, pero sí espiritualmente, donde muchos han apostatado su fe y se han preguntado, ¿dónde está Dios en todo esto? Entonces, cuando ellos se reúnen para comer nuestras carnes, la palabra del Señor dice, ellos tropezaron y cayeron. Y luego dice que aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Son declaraciones de confianza. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y la gente pregunta, ay, ¿qué pasó con los que han muerto? Estamos en una guerra espiritual y en una guerra van a caer muchos. Y si tú estás al frente, tienes que seguir guerreando. No te puedes quedar con el que murió.
agárralo y ponlo en un ladito que ya habrá otro, o sea, ya ellos están en el Señor. Yo no estoy hablando de no sufrirlo porque yo lo he sufrido. Y entonces es como que Dios te dice, bueno, levántate, vamos, sigue guerreando, o sea, no te quedes allí, ¿qué vas a hacer? Entonces tú metido en una casa lleno de temor porque no se crean, no sé si a usted le ha pasado, pero si tú ves que murió el vecino, que murió tu mejor amiga, que murió otro hermano de la iglesia, tú dices, ya va, yo me voy a quedar en la casa, yo no voy a salir. Yo, Vicente, no está más blanco porque Dios no se lo ha permitido, pero Vicente fue una de cloro todo el tiempo, y yo cloro para arriba y para abajo, hasta lo teníamos de enjuague bucal. O sea, era un pánico, hermanos, increíble, y que no te deja, te paraliza, que no te deja ni predicar, porque tú dices, ajá, ¿qué voy a decir de Dios? O sea, y el Señor un día me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué vas a hacer con lo que yo te he dado? Bueno, agarramos, yo dije, bueno, está bien, Señor, tú verás qué vas a hacer con ese animal de COVID, yo voy a salir, voy a predicar. No estoy hablando de que uno se va a arriesgar y va a ser imprudente, sino que Dios te da las estrategias, nos da las estrategias en medio de esta pandemia. O sea, la iglesia va a seguir avanzando. La iglesia no se está deteniendo. Nosotros a través de cualquier medio podemos llegar, porque mucha gente se está muriendo sin Jesús. Mucha gente está muriendo sin Cristo. Y la palabra del Señor dice que Él nos guardará en su tabernáculo en el día del mal. Yo sé que ustedes conocen el Salmo, pero me encanta la última parte cuando dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y luego dice, sí, espera a Jehová. O sea, cuando el salmista te dice, espera, es que Dios no te va a dejar Dios no te va a dejar embarcado. Dios llega. Dios va a llegar a nuestras vidas. Dale. Y nos va a seguir sosteniendo. Dale. Perdón, perdón. Ay, eso. Ajá, a seguir, soltar el control y a confiar y a depender absolutamente de nuestro Señor. No sé si oramos o no sé cómo es la dinámica. Sí, perdón, es que estaba silenciando otro ruido y te silencié sin querer. No era ningún mensaje.